Hola amigos, buenas tardes, qué gusto verles, ¿no? Es un privilegio estar con ustedes otra vez desde el Centro de Operaciones Torre David, aquí del centro de la Ciudad de México, para compartir algo pues que pudiera interesarte, como siempre te digo. Trato de esmerarme un poquito en agarrar temas frescos, no temas platicados a lo largo de mi vida, sino temas frescos nuevos que puedan servirte, ¿verdad? Este tema que escuchaste, que estás escuchando, se llama Lejamí, ven pueblo mío, tocante a que el profeta Isaías le dice al pueblo hebreo: escóndete en tu aposento, vete a tu aposento en tanto pasa la indignación. Hemos pasado tiempos de indignación divina, estamos observando movimientos telúricos divinos a todos los niveles, en todo el mundo. Es tiempo de que nos ocultemos un poco, de acuerdo al profeta Lejamí, ven pueblo mío, y entonces escóndete en tanto pasa la indignación, porque al final vendrá la justicia. La respuesta divina vendrá con todos nosotros. Te recomiendo que busques Lejamí para que veas la transliteración y puedas ver la riqueza musical literaria, sobre todo, que es un tema tomado del capítulo 20 o 22 me parece, del libro de Isaías. Tú me dirás en forma correcta esto tan hermoso, que termina ese capítulo en algo bello, viene la justicia divina y se establece sobre nosotros. Empezando el tema, me fui directo a estudiar esta plática, a revisar los artículos correspondientes para poder compartirte algo que es fresco y que te va a motivar fundamentalmente, ¿verdad?, en tu vida espiritual, y vas a entender lo que está pasando. En forma breve, todos nos hemos ocultado en estos días, al menos yo me oculté aproximadamente, pues sin exagerar, casi unos 6 meses, yo creo. Le hice caso al profeta Isaías: ocúltate en tu escondite, espérate a que la indignación pase. Ahora ya me ves quizá un poco más fresco, un poco más continuo con mis estudios, y el partimiento o el sharing, el compartir la Torah así. Después de este canto breve, cantaré algo para ti sencillo que escribí hace unos 5 años y te platicaré la historia al ratito del canto ese. Pero como preámbulo, como inicio de la plática, quise poner algo que nos edifique y que nos diga: si todavía crees que debemos estar guardaditos en casa, puedes hacerlo, tocante a la pandemia, que yo creo que la pandemia, al menos en México, se está controlando y está terminando. Yo calculé o recibí información, espero que no me equivoque, que a final de este año se habrá erradicado el virus. Bueno, espero que lo que recibí, bueno, haya sido de parte del cielo y lo pueda compartir contigo. No quiere decir que no vengan otras cosas ni otras dificultades que tengamos que aprender y que vivir. Aquí es muy claro que el profeta nos está diciendo que nos ocultemos en la morada y esperar que la indignación pase. Creo que nuestro Padre Celestial está indignado por la conducta humana y lo hemos dicho. No lo repetiremos, pero sí trataremos de aclarar básicamente esto. Ahora, para escuchar la voz de Dios, para entender lo que está pasando, tenemos que ir otra vez al profeta, los profetas, al profeta Isaías. Para dar una buena enseñanza, tenemos que usar el texto, el contexto y tratar de llevarlo por varias partes del Tanaj, de la Tanaj, que es la Biblia judía, que es donde vienen los aspectos fundamentales para que podamos vivir y entender lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y si lo suavizamos músicamente, lo podremos entender de una forma más clara. Terminando este canto de Jacob Zwicky, cantaré algo leve que a mí me edificó. Eso, te platico la historia del canto para que puedas disfrutar esta rica tarde de armonía, pero también de mucho cuidado para estructurar nuestra plática y te puede edificar, ¿verdad? Esta plática se tratará sobre la diferencia entre el Dios verdadero y las otras deidades, que es una diferencia sustancial, y vamos a complementar ahorita con todo esto, ¿verdad? Entonces voy a compartir contigo un poquito, nada más unos minutos, las primeras estrofas básicamente, y cómo se formó este canto que escribí. Bueno, que bajo la inspiración divina, este canto
Lo escribí ahora unos 5 años en el sur de la península Baja California, en la parte sur. Lo escribí entonces, voy a compartirlo contigo. Apareció el canto muy sencillo. Casi siempre cuelgo mi guitarra. Colgando una buena tarde la guitarra, y en los tiempos del sur que vienen de Santa Ana, que todo el mundo conoce, en la parte norte del país, y en la Baja California Norte y en la parte sur, hay unos vientos que le llaman vientos de Santa Ana. Mi guitarra trataba de estar siempre afinada, y tenía un sol. Me encanta el tono sol. Vino un viento, y cuando el viento ese tocaba mi guitarra, daba la impresión de que producía ciertas notas. Y más o menos producía esto el viento. Lo pude entender en la traducción musical literal. Entonces ahí apareció este canto. Te lo voy a cantar despacito, brevemente. Aunque ande en valle tenebroso o en valle de sombras de muerte, ¿no? Dice así: Gamkile beget salmavet, gamkile beget salmavet, gamkile beget salmavet, lo iroro. Gamkile beget salmavet, gamkile beget salmavet, gamkile beget salmavet, no temeré. Na 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 na. Na 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 na. No temeré. Rabaya, mi copa está rebosando, rebozo de gozo. Cuando estás temeroso, no estás en gozo. Pero cuando el gozo entra en acción, el temor huye. Es lo que dice el canto. Gamkile beget salmavet, gamkile beget salmavet, gamkile beget salmavet, lo ero. Gamkile beget salmavet, gamkile beget salmavet.
Gam Kielek Veget Salmavet Lo Iroro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Bien, después de haber hecho este canto, vamos a platicar un poquito sobre el capítulo, me parece que es el capítulo 46 del libro de Isaías. Voy a leer textualmente, vamos a comparar algo muy interesante que te va a edificar, estoy muy seguro, para que te des cuenta cuál es el verdadero mover del Espíritu Divino, el Espíritu Alto. Tenemos una palabra nueva que se llama el Espíritu Alto, eso lo aprendí esta mañana, el Espíritu Alto, el que se mueve muy por encima de otros movimientos espirituales, de otras deidades, y cómo tiene un control perfecto en las vidas personales, colectivas, de la nación de Israel y de todas las naciones del mundo, cuando nosotros conocemos y escudriñamos en forma paulatina, progresiva, cuidadosa, meticulosa, para entender la liberación perfecta de la palabra, que es vida y que fortalece, anima y vivifica aún a los muertos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso dice Yeshua en el Nuevo Pacto. Bien, Tanaj, estamos estudiando la parte de Tanaj, que es Tanaj, acuérdate que es el pacto antiguo para Israel, pero que nos da una enseñanza que se confirma y corrobora en el Nuevo Pacto. Bien, entonces comentaremos algo importante. Después de haberte cantado este canto que a mí me edifica, me traslada, me transporta y me eleva a esos niveles de comprensión, de entendimiento y de libertad y de paz absoluta y de gozo. Maravilloso. Un saludo a mis amigos musicales. Cada día aparecen más amigos musicales y trato de compartir. No pude transmitir las notas, pero si tú tienes interés en que te comparta estas notas de este canto breve, bueno, es sencillo. Trae nada más un sol, trae un mi menor, trae un re mayor y trae un do y unos ajustes y arreglos. Y aquí lo importante es el rasgueo de la guitarra, que pude escuchar a colación de ese viento, de los vientos del norte, que se llama Los Vientos de Santa Ana, que tocaba mi guitarra y entonces daba un perfecto sol y entendía muy bien. La nota sol nada más necesita 2 o 3 dedos y por eso es que el viento, cuando tocaba la parte de las cuerdas que estaban recién ajustadas, recién afinadas y nuevecitas, mis cuerdas, pude captar metálicamente el sonido del viento, transmitirlo al sonido musical y entonces de ahí apareció ese canto. Entonces un buen día me sucedió esto y te lo comparto. Cómo Dios nos habla a través del viento. Y en este caso estaba la guitarra, suena el viento, golpea las cuerdas de la guitarra y sale este canto, Gam Kielek Vegeit Salmavet, como te dije, y ahí aparece este canto. Este canto apareció en 3 minutos. Y si te das cuenta, esto lo escribe David en el Salmo 23 y de ahí fueron tomadas algunas palabras para transmitirlo. Te lo comparto y en una situación compleja que estés, canta ese bellísimo canto. Bueno, bellísimo por lo que dice, por lo que David dijo y por la forma en que apareció musicalmente hablando. Vámonos de llenito, vamos al capítulo 46 del libro de Isaías. Isayahu, el profeta Isaías, que escribió aproximadamente unos 750 años antes de la primera venida del Mesías. Dice, aquí se postró Bel, te voy a explicar de qué se trata. Se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga, dice el profeta Isaías. Esas cosas que vosotros solíais llevar son cargadas como fardos sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Estamos hablando de estos seres que aparecen al principio. Y ya viene la cita directa y la explicación te la doy a continuación de todo esto. Tengo 3 libros para poder explicar en forma completa de qué se trata. El capítulo 3, gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de hablar, de transmitir esta riqueza y conformar lo divino en nuestras vidas para que caminemos de su mano y entendamos a dónde vamos. Que caminemos de su mano y entendamos hacia dónde vamos. Si leemos, comprenderemos. Viviremos, disfrutaremos y entonces nos gozaremos en la palabra que da vida y fortifica y fortalece
tu espíritu. El espíritu alto es el espíritu más alto que existe, nos levante a esos niveles de entendimiento. Bien, escuchadme, verso 3, oh casa de Jacob, casa de Israel, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Ya, Él se está manifestando como una madre, ¿verdad? El Dios eterno a través del profeta está hablando que hay una matriz y que desde ahí hemos sido traídos y ahora somos llevados desde ese sitio de nacimiento. La palabra está llena de sitios de nacimiento. Espiritualmente hablando, venimos de una matriz espiritual que es la matriz divina. Lo divino tiene una matriz, de acuerdo a este salmo, ¿verdad? O a esta versión. Y hasta vuestra vejez, yo soy el mismo, dice el verso 4, y hasta las canas os soportaré yo, o los llevaré, o los transportaré, o los acarrearé. Aquí dice soportaré yo, de soportar, bueno, de soporte, de apoyo, de support, de sameach. La letra que tiene que ver la letra hebrea que tiene que ver con este verbo es sameach, que es una letra que empieza con S, digamos, y ahí empieza la palabra soporte. La letra sameach, que es la S, es la que lo divino utiliza para soportarnos o llevarnos o acarrearnos o transportarnos. Bien, y hasta vuestra vejez yo soy el mismo y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y libraré. Aquí hay 4 versos interesantes. Yo hice, yo te hice, yo te llevaré, yo te soportaré y yo te libraré. ¿Por qué? Porque eres mío, nomás por eso. Vienes de la matriz divina, estás conformado a una imagen que yo creé de crear en ti y entonces yo puedo llevar esos 4 puntos importantes a ti, finalmente te libraré. Aquí en verso 5, después de habernos explicado estos pequeños 4 versos de entrada, estos pasuk, versículos, pasajes de la Torah, en el capítulo 46 del Tanaj, más bien que Torah. Torah son los primeros 5 libros del libro de Moisés, y aquí estamos hablando prácticamente de todo el Tanaj, o todo el antiguo pacto que te decía anteriormente. ¿A quién me asemejaréis? Verso 5. ¿Y a quién me igualaréis? ¿Y me acompañaréis para que seamos semejantes? Aquí vuelvan, está usando 4 versos. ¿A quién me asemejaréis? O al menos 3. ¿Y a quién me igualaréis? Dice Dios a través del profeta. Y me compararéis para que seamos semejantes. Antes de explicar, voy a leer todo el capítulo que ya casi acabamos. Nada más trae 13 versos. Sacan oro de la bolsa. Están hablando de aquellas deidades. Y pesan, o al menos las que siguen esas deidades, y pesan plata con balanzas. Alquilan un orfebre para hacer un dios, con una D chiquita, D minúscula. De ello se postran y lo adoran. 7. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde esa deidad, ese Dios, ni libra de la tribulación. Nada puede librarnos de la tribulación, algo que no sea nuestro Dios, nada nos puede librar de la tribulación, de acuerdo a esto. Acordaos de esto, verso 8, y manteneos firmes, volved en vosotros mismos, vuelve a ti, vuelvan a ustedes mismos, y entonces prevaricadores, aquí ya hay una palabra ofensiva que manda el Padre a través del profeta. Acordaos de esto y manteneos firmes, volved en vosotros, prevaricadores. Verso 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, I am God. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Podríamos sacar muchos verbos nuevos que no se asemejan a Él. El único, el Espíritu Alto, del cual nos formó, nos prefiguró desde la matriz divina, nos acarrió, nos llevó hasta la edad de las canas, Él siempre nos ha llevado. Podemos sacar por lo menos 10 verbos tocantes a lo que Él es, que otros no tienen. No pueden sacarnos de tribulación, de angustias y de nada.
y nada hay semejante a mí. Verso 10, aquí viene otro verbo nuevo, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Ahorita te voy a explicar verso por verso. Que digo, mis planes permanecerán y haré todo lo que quiero. Ese es el único Dios verdadero, el que reúne los requisitos del verso 10. Puedes compararlo con quien tú quieras, con cualquier deidad. De entrada, los primeros versos hablan de una deidad. Ahorita explicaré de quién se refiere estos personajes que están hablando. Uno es Bel y otro es Nebo. Vamos a explicar. Esas deidades que eran deidades en contra del Dios de Israel y en contra de la nación de Israel, y entonces eran las deidades de los babilonios. Los babilonios son enemigos acérrimos de los judíos por toda la vida y han penetrado hasta el territorio israelí, han destruido el templo y han hecho muchas cosas, ciertamente muchas de las veces dirigidos por Dios para corrección de su pueblo, para que entendamos cómo es Dios y lo vayamos conformando perfectamente bien. Bien, dice aquí, verso 10, que anuncio, está hablando Dios, lo por venir desde el principio. Él conoce, desde el principio conoce el fin de todas las cosas, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Lo que aún no estaba hecho, Él ya lo estaba anunciando. Mis planes permanecerán y haré todo lo que quiero. Él es el Dios de todas las cosas. No hay nada imposible para Dios. Aquí me voy a detener un poquito antes de entrar a la explicación. Mira, muy sencillo es esto. Nosotros estamos conformados a la imagen divina. Nosotros tenemos un sistema nervioso central, como el Padre Eterno. Tenemos un aparato mental donde se conforman los pensamientos. Cuando el Padre Eterno tiene un pensamiento, ese pensamiento se cumple perfectamente bien. Lo transmite a través de los profetas y lo elabora ciertamente en su sistema nervioso central. Se conforma el pensamiento, él lo forma el pensamiento, nada más que ese pensamiento se cumple a la perfección. Y entonces manda y le dice al profeta, voy a hacer esto. Dios no hace nada sino lo comenta a través del profeta, sea bueno o sea malo. Voy a bendecir a esta nación, voy a maldecir a aquella nación, pero siempre hay razones para que lo hagan. No es un criterio personal ni tampoco es decir, hago lo que quiero. No, hay razones para bendecir a un pueblo y hay razones para maldecir a otro pueblo. Esa es la forma de pensar divina. Entonces, es un pensamiento que todo lo que Él hace se lleva a efecto, se materializa. Nosotros, si tuviésemos esa capacidad, y creo que la podemos tener, no estoy hablando del poder del pensamiento positivo, de Norman Vincent Peale. En los 30 o 40 del siglo pasado apareció el poder del pensamiento positivo. Esa es otra cosa. Aquí, un pensamiento nosotros, si estamos en conformidad con la línea divina, nuestros pensamientos son y deberán ser creativos todos, no destructivos. No tenemos esa cualidad de destruir. Así como nos formaron y nos conformaron a la imagen desde la matriz divina, así nuestros pensamientos están para crear cosas nuevas. Más bien, alineados a la Torah, No pienses que estoy con una doctrina chueca que decía, lo que tú dices con el pensamiento lo puedes crear con la mente y la mente tiene poder y hacer cosas. En conformidad con lo que está escrito podemos crear cielos nuevos y tierra nueva. Pero tenemos que conocer el pensamiento divino. El poder lo podemos tener para crear cosas nuevas en conformidad con su palabra. Si no es su palabra, esto es una herejía absoluta. Cortamos el árbol de la vida, interrumpimos el flujo de vida y entonces caemos en idolatría, en witchcraft, que es brujería, o en hechicería, o en adivinación, o otro tipo de cosas que van en contra de nuestro Dios. Y caemos en otras deidades y hacemos eso. Entonces, lo que Él piensa es lo único que podemos nosotros tener capacidad para formar de acuerdo a sus propios pensamientos. Bien, ya dije el 10, haré todo lo que quiero. Él hace todo lo que quiere. Tiene poder y capacidad para crear todo lo que su pensamiento le venga en mente. Quisiéramos tener todas esas capacidades de crear trabajos, de crear familias unificadas, de crear otra nación, de conformarnos a su imagen, de tener esa fuerza divina para poder todo. Y lo podemos hacer nosotros si lo creemos.
Si conocemos el aparato de pensamiento de nuestro Padre, podemos confesar con nuestra boca y actuar en conformidad con lo que hemos recibido, y entonces va a ser un éxito en el área que tú quieras. Puedo ser sanado, restaurado, transformado y bendecido yo mismo, bendecir a otros, perdonarme a mí, perdonar a otros, con esas capacidades que el Eterno nos ha dado. Bien. Verso 11, que llamó desde el oriente al ave de presa. Te voy a explicar lo que trata. Que llamo, del verbo to call in, del verbo llamar, que llamo, está hablando Dios, sigue hablando, que llamo desde el oriente al ave de presa y de tierra lejana, al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Él usa todos los recursos que están a su alcance, es decir, es un decir a su alcance, porque Él tiene alcance para todo. Él utiliza el sol para manifestar su Torah. Utiliza la belleza de la noche y las estrellas para manifestar su resplandor, su gloria, su perfección, su bondad. Él utiliza todo lo que tiene a su disposición, y realmente Él tiene todo a su disposición, y a ti te tiene a su disposición, y a mí me tiene a su disposición. Si nosotros escucháramos la voz de Él, entonces seríamos mucho más activos de lo que somos, seríamos sus caballitos de batalla, y nos utilizaría para visitar amigos, para sanar enfermos, para transformar naciones enteras, para ser servidores o líderes, para dirigir a otros. Aquí el liderazgo es diferente, ¿eh? Liderazgo es servir. Bien, yo hablé y lo haré venir, lo he decidido y también lo haré. ¿Cómo usa verbos él? Yo hablé y lo haré venir. Bueno, está hablando aquí en el verso siguiente, habla del ave de presa y de tierra lejana, al varón de mi consejo. Al varón de mi consejo, te explicaré ahorita a continuación, y lo haré venir, lo he decidido y también lo haré. Ese es un Dios decidido. Él es un Dios que tiene capacidad, un carácter definido de lo que viene en mente a hacer, de lo que le viene en mente a hacer, va y lo hace. Eso es carácter realmente. Quisiéramos nosotros tener un poquito de ese carácter para todo lo que venga en mente, cosa buena, hacerlo y vivirlo y bendecir a otras personas. Ese es el propósito. A propósito, es el propósito de Él, de que nosotros seamos bendecidos con todos sus pensamientos que emanen bondad, fortaleza, vigor y nuevas buenas para todos nosotros de salvación. No tarda de hablar de salvación y lo hará ahorita. Escuchadme, verso 12, duros de corazón. Duros de corazón. Te lo diré algo nuevo que está cayendo en mí. Dice, escuchadme, duros de corazón. Vamos, mis pensamientos no caben en los pensamientos de tu corazón. Eso es duros de corazón. Si nosotros fuéramos de corazones sensibles a lo que Él manda, entonces de mi corazón, emanarían pensamientos de optimismo, de bienestar, de bendición, de gozo, de abundancia, de plenitud, para bendecir a otras personas. ¿A quiénes? A los necesitados. Eso es lo que Él hace, nos enseña. Y dice aquí, escuchadme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Justicia, de acuerdo a este verso, es colocar mis pensamientos, colocar mi corazón de acuerdo a sus propios pensamientos y de acuerdo a su propio corazón. Eso es justicia, desde el punto de vista divino. Eso es justicia. Para que lo anotes, lo estudies, lo escudriñes, lo repases, lo aprendas y lo apliques. Tu vida puede ser transformada a partir de este preciso momento. ¿Quieres aprender a tocar una guitarra, un instrumento con el pensamiento divino? Claro que puedes. Es bien sencillo. Para Él todo es sencillo. Él tiene la capacidad de crear. Verso 13. Haré que se acerque mi justicia. Que mis pensamientos sean tus pensamientos. Que mis caminos sean tus propios caminos. Y entonces que el espíritu alto que me mueve o del que yo utilizo para enviarte esta inspiración y enseñanza, ese mismo espíritu se deposite sobre ti en una forma de adopción, de recepción, y de acuerdo a ese espíritu tú puedas crear cosas nuevas, cielos nuevos y tierra nueva. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Ahí está Yeshua.
y mi salvación no se detendrá. Él estaba programado a venir hace 2000 años atrás en un tono salvador, redentor, de redimirnos de toda la maldición del pecado, etcétera. Y entonces nosotros podríamos entender: no se alejará mi justicia y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, en Jerusalén, y mi gloria será para Israel. Así Él lo determinó. Mi gloria será para Israel. Mi reconocimiento será para Israel. Israel reconocerá toda esta enseñanza y yo también me gloriaré en mi pueblo. Reconoceré al pueblo de Israel y a todas las naciones que se alineen a esta enseñanza. Entonces, la forma comprensible de vivir esto es creer lo que Él dice, glorificar, creer y vivir realmente como Él nos dice, y las advertencias y las enseñanzas que nos da, y entonces podremos glorificarlo, reconocer su grandeza, su dominio, su autoridad, su fuerza y su verdad y su bendición sobre todo aquellos que le creamos. Y entonces te aseguro que harás cantos como el que se me dio. Humildemente lo digo, tú escribirás, si yo he escrito alrededor de 100 cantos, tú escribirás más cantos porque has recibido la información precisa del Espíritu de lo alto que te enseña y te mueve a ser un siervo del Altísimo. Eso es lo que Él quiere en su verdad. Y pondré mi salvación en Sión, mi gloria será para Israel. Mi gloria será para Israel. En forma rapidita te explicaré algo para más enseñanza, ¿verdad? De acuerdo al Salmo 46, te leeré nada más la explicación en el verso 46.1. En mi Biblia mesiánica dice aquí, mire, ya se me fue en 32 minutos, qué rápido. Entonces, Bel se dobla. El primer personaje que aparece, Bel se dobla y Nebo se humilla. Se lo ponen quieto a esas deidades. En 45.5, Adonai testifica de sí mismo a Koresh, estableciendo, dice: yo soy Adonai y no hay otro, además de mí no hay Dios. Y esos deidades que te digo, uno es Bel y otro es Nebo, no tienen comparación conmigo. En contraste, en referencia a las falsas deidades de Babel, estas son las deidades de Babel. Te dije, es Bel, es uno de ellos, y el otro es Nebo. En contraste a la referencia a las falsas deidades de Babel, Rachi establece: yo, dice aquí, soy superior a esos que están ahí. Él ve las deidades de Babel, entonces, como haciendo algunas artimañas, algunas trampas, entonces Dios les descubre y les dice cómo están las cosas. Así revelando la absurdidad de la adoración de ídolos. Es absurdo desde el punto de vista divino adorar a una deidad, en este caso las deidades que reflejan aquí, las deidades que tienen que ver con ese imperio enemigo toda la vida de Israel. Ahora, no son las únicas deidades, hay muchas deidades, hay muchos dioses con D chiquita que nos van a llevar a la misma situación porque no tienen la capacidad que nuestro Dios tiene para podernos liberar completamente de todo lo que te dije. Esto quiere decir ridiculizar a los ídolos. Él está hablando fuertemente, dice: no hay Dios además de mí. Sus ídolos, ahí, si leemos capítulos 46 y 48, enseña acerca de la superioridad de Dios sobre Babel, sobre Babilonia. Le llaman la gran ramera, Babilonia, ¿verdad? Entonces, su forma única es capaz de mover a Koresh para conquistar. ¿Sabes quién es Koresh? Ahorita se me está revelando. Ciro. Aquí nos está hablando de Ciro, te lo voy a explicar más adelantito, muy rapidito para que veas. Koresh es Ciro, el rey persa del imperio medo de los persas o del imperio persa. Tuvo autoridad y tuvo capacidad para despedazar a estos dioses junto con su rey babilonio. Entonces aquí aparece Koresh, que es Ciro, y dice aquí en una forma midrashica, aquí se me revela que Koresh está para conquistar Babel, a su vez para liberar a su pueblo. Dios tiene que liberar a su pueblo al vencer y aplastar
y conquistar a Babel, que es Babilonia. Babel había hecho el error de no reconocer la existencia de Dios. Ponme atención. Yo soy importante, dice aquí, yo soy importante y no hay ningún otro. En el verso 47, verso 8 del mismo profeta. Y entonces es superior a todos, ¿verdad? Yeshayahu el profeta enfatiza la naturaleza profética del anunciamiento que los judíos regresarían de la cautividad. Los judíos estaban en cautividad bajo el dominio del rey de Babilonia, Nabucodonosor, y entonces aquí el profeta está avisando, informando que ese cautiverio, que ese exilio habrá terminar esa cautividad. Yo lo anuncié a ti desde mucho tiempo atrás. Tal control y poder aseguraría que los judíos de su poder lidiarían o se liberarían de Babel. Y esto es motivo para confiar a Dios en la situación presente. Lo voy a poner sencillito. El virus del COVID, si representaba a Babilonia, viene Ciro a través de un personaje, llámale lo que tú quieras, un sistema de salud, un sistema de las vacunas, lo que tú quieras. Ciro va a controlar el virus que ha logrado mortandad, no solamente en el mundo entero, sino también en Israel. Entonces, muchas de las veces Dios permite que estas cosas vengan y aparentemente no tengan fin, pero cuando Dios dice es el tiempo, de acuerdo al canto inicial que te dice, no al que yo te escribí, al que yo escribí que Dios me dio, sino al verso que te dice, pueblo, escóndete en tus aposentos hasta que pase la indignación. Vamos, la indignación divina se manifestó a través de Babilonia y entonces tuvo en cautiverio y en exilio al pueblo de los judíos, al pueblo de Israel. Y entonces, hasta que Él determine que vendrá justicia, mandará una solución. Y esto es profético, no parte mía. Así dice el Señor. Esto sí es profético. Controlaré al virus del COVID, pero hasta que se logre el objetivo por el cual yo permití que Babilonia produjera o enviara ese virus a mi nación y a todas las naciones del mundo. Así dice el Señor. Así dice el Señor, ¿dónde? Pues en su Torá, ¿verdad? Entonces espero que entiendas. Y hay una explicación un poco más breve. Me he dado a la tarea un poquito, gracias a nuestro Dios, a darte estudios más completos para que entiendas muy bien qué es lo que estás haciendo al escuchar estas enseñanzas. Me iré rapidito tocante a los versos. Al fin son poquitos y rápido te los tocaré del verso 46. El verso 46 habla de los dioses de Babilonia, los que te dije, contra el Dios de Israel. El Dios de Israel refleja la justicia, ¿verdad? O sea, la solución del problema, para que me entiendas. Agarrar algo que todo el mundo sabe. Agarrar la cuestión del virus como es el substrato que se está peleando entre los dioses babilónicos y entre el Dios de Israel. Agarra, por ejemplo, el virus del COVID. Gracias a Dios estamos sanos, estamos con capacidades de poder hablar esto apoyados en la palabra, transmitiendo lo que nosotros sabemos que nos va a proteger y nos movemos en la justicia divina. Siempre te digo que no estoy desafiando a nadie, solamente estoy tratando de entender bajo la directiva divina del Espíritu Alto para ver cómo está la cosa realmente y te la comparto y te la enseño según se me ha enseñado a mí, no sin antes revisar un poco, estudiar y tratar de entender cómo está el asunto a este momento. Probablemente es el estudio, en mi caso, más contemporáneo, más fresco, esta palabra fresca para decirte cuando yo casi nunca te había dicho, así dice el Señor. Y esta vez, cuando yo te digo en el Señor, así dice el Señor, el primero que se compromete soy yo mismo. Es muy grave dar una falsa profecía, es terriblemente triste y es algo serio. Entonces, así dice el Señor de acuerdo al profeta Isaías. ¿Verdad? Bien, entonces, corta enseñanza contrasta al Señor, quien es capaz de hacer actos poderosos, y los dioses de Babilonia. Hay un contraste entre los dioses de Babilonia y entre nuestro Dios, quienes son meras ilusiones. Si tú sigues a otro Dios, llámale el que quieras, para no ofender a nadie, ni a ti ni a nadie. Si tú sigues otro Dios, son meras ilusiones.
No estoy hablando, que quede claro, de ninguna religión en particular. No estoy hablando de una imagen en particular. No estoy hablando de lo que siempre se recalca y se dice y se refresca y todo lo que quieras. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de cualquier cosa que puede ser una deidad en tu vida. Tú sabrás. Del verso 1 a 4, el contraste esencial entre Dios, quien acarrea o lleva a sus fieles, y los dioses quienes deben ser acarreados por ellos. La diferencia sustancial es que Dios nos lleva en sus brazos. Y la diferencia con las deidades que no son nuestro Dios, son acarreados por los brazos humanos. Es una diferencia sustancial. Bel es otro nombre, el que te dije, la primera deidad que aparece en el verso 1. Bel es otro nombre de Marduk, la principal deidad de Babilonia. Su hijo Nebo, que es Nabú en acadiano, se hizo una deidad importante durante el último siglo de la independencia babilónica. Acarrea es en procesión, ¿verdad? Como cuando lo acarrean en los hombros y va la gente en procesión acarreando sobre sus hombros la deidad que es toda una ilusión y que nos salva y que nos sana. Los babilonios también figuraban también estatuas de sus dioses a través de la ciudad en las fiestas santas. Esto en todas las ciudades, en sus fiestas santas, como le llamaban aquí, el festival de Año Nuevo le llaman Akitu, A-K-I-T-U, Akito, que era la festividad del nuevo año. Entonces, los babilonios llevaban sus festividades. Si hay algunos grupos, yo no sé quién, si tú quieres investigar, tú sabrás, que llevan en sus festividades estas deidades, no son otros que una copia de los babilonios. Ellos en sus festividades de fin de año cargaban sobre los hombros una imagen o una escultura que representativa de su deidad. Versos 3 y 4, la imagen materna, aquí habla, te dije hace rato que nuestro Dios, el Señor se manifiesta como una madre también. Ojo, cuidado con aquellos grupos que usan que Dios es mujer, que Dios es mujer, que Dios es una madre, que Dios es una madre. Yo no concuerdo con esas ideas, aunque hay grupos que identifican a nuestro Dios con el género femenino. No es mi caso, no me malentiendas. Aquí se está reflejando como una madre. ¿Por qué? Porque está hablando en versos 3 y 4 de una imagen materna del Señor, como significa aquí. No quiere decir que Él sea mujer y cambiemos el género de Él por el de una mujer. Solamente estoy diciendo cómo se refleja ahí que en su matriz divina, desde allá venimos nosotros. Ahora, la tontera de la idolatría nos ve del verso 5 al verso 7. Si tú lees, dice aquí, ¿a quién me compararás? ¿O a quién me declararás similar? ¿A quién tú me asemejarás? ¿A quién te pareceré yo comparable? Entonces, y luego te dice el verso 6 y el verso 7 que son más fuertes, ¿verdad? Hacen imágenes de oro y entonces hacen imágenes de plata, etcétera, y así, y entonces van con un orfebre y entonces le piden que haga un dios, y entonces eso es a lo cual ellos se doblan y se postran ante esa deidad, ¿verdad? Aquí no estoy para criticar a nadie ni para pelearme con nadie, solamente estoy interpretando al profeta Isaías lo que el profeta me está diciendo. Entonces, bien, ahora, ¿quién no adora a otros dioses? Israel. Por supuesto que estaba adorando a otros dioses. Sacrificaban sus hijos a Baal. Mataban a sus hijos, ofrecían sacrificios de sangre y ya a sabiendas de quién era el Dios de Israel, quién era Adonai de Israel, que los había liberado de la esclavitud egipcia, y eso estuvo peor, porque a sabiendas quién era, adoran a otros dioses y hasta sacrifican a sus hijos. Bien. Aquí a los que escuchan les he surgido a recordar lo que Dios hizo en el pasado, del verso 8 al 13. Dios los salvó e hizo predicciones acuciosas, predijo cosas que habían de suceder y sucedieron. El Dios de Israel es el único que predice las cosas, predice, no adivina, predice, porque las crea y las forma. Sus pensamientos llegan mucho más hasta la eternidad y entonces Él sabe cuándo empieza esto y cómo termina esto. Bien,
La capacidad de los profetas tempranos también demuestran, o la credibilidad aquí de los profetas tempranos, también demuestran que es digno de confianza todo lo que está escrito en los profetas. Y luego viene el verso 8, pecadores. Dios se dirige a los exiliados como rebeldes. El mismo rey, como exiliados, debido a que sus obras malas causaron el exilio. Vamos, Nabucodonosor y sus fuerzas babilónicas vinieron porque el pueblo de Israel se rebeló y entonces Dios envió materialmente a Nabucodonosor para golpearlos como un instrumento de justicia. Entonces aquí, dice aquí, debido a sus malas obras, pero tal vez también debido a muchos de que ellos fallaron a creer en el mensaje de Deutero Isaías. Muchas veces Dios manda juicios porque estamos renuentes a creer lo que Él nos habló. Si tú quieres saber lo que viene a tu vida, si tú quieres saber lo que viene a este mundo, por supuesto, si quieres saber lo que viene a Israel, tienes que leer a los profetas. Y siempre te comentamos que no es favoritismo, ni es necedad, ni es no sé qué verbo usar, ahí tú me ayudarás, ni es necedad, ahí me quedó, de que esté uno empujando y repujando y diciendo siempre lo mismo, dices tú, siempre lo mismo. Es que así es lo que el profeta siempre me dice lo mismo. Si no me escuchas, te atienes a las consecuencias. Esto es muy duro. Yo no te estoy diciendo a ti esto, solamente estoy diciendo lo que nos está repitiendo el profeta. Entonces conviene obedecer, conviene creer lo que está pasando con Israel, conviene escuchar lo que dice el profeta Isaías y conviene ver que lo que dice el profeta de antaño desde siempre se cumple. ¿Quieres saber qué viene esta humanidad? Nada más vete al antiguo pacto y vas a ver cómo va a terminar esto. O nuestras vidas, cómo va a terminar. Vamos, sobre advertencia, eso es mío y lo aprendí en este mundo, sobre advertencia no hay engaño. Dios no engaña a nadie y Dios siempre advierte que sigamos los caminos para que Él pueda ser realmente Dios. Si tú y yo no nos conducimos, no es regaño, es enseñanza. Si tú y yo no nos conducimos como Él nos manda, entonces dejamos que Él no puede ser Dios. ¿Cómo puedo hablar yo de que soy un hijo de Dios si no me comporto a la altura? Entonces echo a perder su imagen divina, su imagen de perfección, de absoluto en todas las respuestas y todas las promesas que Él tiene. Si entonces mi vida es de otra manera, está perdida la secuencia y no hay congruencia entre mi vida y en lo que Él me dice que yo deba hacer. Cuando hay una conducta favorable y obedecemos lo que Él nos dice, el único que debe ser glorificado es Él, no nosotros. Y Él nos dice, buen siervo, fuiste fiel. Pero a Él le toca a Él decirlo en el tiempo que Él quiera y no buscar tampoco aplausos porque no los vamos a obtener never. La única gloria es para nuestro Dios. Entonces aquí, dice aquí, el argumento del 10 al 11 es el argumento de la profecía. Entonces, pues, ¿cuál es el argumento de la profecía del 10 al 11? Dice, yo reuní un ave de presa del este, desde una tierra distante, el hombre para mi propósito, y yo he hablado, así yo haré que ello suceda, y como yo lo designé, y así yo lo completaré. Aquí está hablando de Ciro. El emperador Ciro está hablando del rey Ciro y está diciendo que él es el ave de presa que él utilizó para pelear contra los babilonios y entonces hacer que Israel fuese liberado y bendecido. Entonces es el hombre para mi propósito, enseñanza para ti. Dios tiene un propósito para ti. Es verdad que para nuestras vidas tiene propósitos, sí, pero a veces somos propósito para sus propios planes. Nos olvidamos. Siempre pedimos bendición para nosotros y para los nuestros. Y bendíceme acá, y lléname acá, y enriqueceme acá, y ese tipo de cosas. Pero muchas veces es mejor, no, todas las veces es mejor decirle, ¿en qué lugar me tienes para tus propios propósitos? Y cuando Dios cumple sus propios propósitos y te pone a trabajar para sus propósitos, ojo, ojo profundo, espíritu alto, profundidad de visión intensa.
Dios bendice tu vida. Cuando tú trabajas o te dejas guiar para los propósitos divinos, Él bendice tu vida. ¿Y dónde está la maldición? Bendito sea Él. ¿Dónde está la enfermedad? ¿Dónde está la desaveniencia? ¿Dónde está la sorpresa negativa? Él te avisa. Pero podemos escuchar la voz de Él y nos dice y le digamos, ¿para qué soy bueno? ¿Qué propósito estás por cumplir para otras personas a través de mi vida? A veces nos quedamos solitos, ¿eh? A veces nos faltan las finanzas, quiero advertirte. A veces la gente nos malentiende o nos menosprecia, quiero advertirte. A veces se nos juzga malamente, quiero advertirte. Pero es el parte del plan del propósito divino para que nosotros cumplamos y mientras no cumplamos el propósito para lo que Él nos envía, hasta entonces viene la recuperación de las pérdidas aparentes que son transitorias, no duran, y entonces Dios te bendice en abundancia. Esa es la enseñanza de nuestro Padre para ti en esta bellísima mañana. ¿Ok? Me despido de ti en esta mañana y como siempre te pongo algo de música para que te vayas contento, asimiles esto, lo veas y lo recalques y lo estudies y lo profundices. Espero ponerte un canto ahorita y ahí te lo mando. Shalom, bienestar y acuérdate, Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios que hace cosas imposibles. Lo demás, no quiero mencionar cosas, son ilusiones. Ilusiones. Las otras deidades son ilusiones. No te puedes apoyar sobre nada más que sobre Él. Ni de tus dones, ni de tu talento, ni de tu juventud, ni de tus riquezas. No lo hagas, por favor. Apóyate en Él y tus riquezas se multiplicarán. No sufrirán pérdidas. Shalom, shalom. Te mando una música y disfrútalo. Que el Padre los guarde mucho. לחמי בוי בחדרךו וסיגויר דלוס חומדךו חביקי מדרגה אהביה אוהל זוהר חביקי מדרגה אהביה אוהל Shua si la oi se yache